Muy buenos dias, buenas tardes, buenas noches, bom dia, boa tarde, boa noite. Com imensa satisfação, vamos dar início então ao nosso terceiro webinar deste sexto ciclo de webinários de Hector ao Board, este sexto ciclo com a temática Prospectivas da Educação Superior, Prospectivas de la Educación Superior. Estamos tratando de los futuristas de la educación, una mirada prospectiva hacia el futuro. Y con inmensa alegría estoy acá para presentar, entonces, soy Luciano Rodríguez Marcelino, ¿no? Secretario ejecutivo de Rectoral Board, esta comunidad, nuestra comunidad global, conformada por un poco más de 1.100 miembros signatários que estão em 35 países. Muito contento por esta oportunidade, por estar acá com vocês e poder compartilhar deste espaço. E, especialmente neste encontro, estamos com Maria Helena Rua Beltrán. Que tal, Maria Helena? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a nuestro tercer webinar. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en los demás eventos académicos que tenemos preparados para cada uno de ustedes. Perfeitamente bem. Mira, queremos, talvez, pode ser que alguns estejam assistindo por la primeira vez. Cada ciclo de webinar, oferecemos por lo menos 10 entrevistas, 10 debates internacionais, ¿ya? E estamos neste sexto ciclo, estamos em la terceira entrevista neste dia de hoje. E estamos oferecendo a cada 15 dias, oferecemos um debate distinto e invitamos a todos que se inscreveram ao Forms, neste formulário, todos são diretamente invitados a assistir e a participar junto com nós. Então, que já temos mais de 300 pessoas inscritas de 17 países, por isso estamos de verdade muito contentos com este momento. Então, quero nada mais passar a palavra a Maria Helena, que nos vai contar também de sua instituição, e logo apresentar nossos ponentes para dar início oficial. Por favor, Maria Helena, adelante. Muchísimas gracias, estimado Luciano. Muchas gracias a todos y a todas por estar en nuestro tercer webinar, en donde aquí vamos a tener un diálogo muy interesante con dos personas increíbles que pudimos convocar el día de hoy. Me presento, mi nombre es María Elena Rúa, hago parte de la directiva de Yo Aprendo y de la junta directiva de la Red Latinoamericana de Futuro, así como de miembro activa del Foro Académico Permanente de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Para ello me voy a proceder a presentar a nuestras dos personas conferencistas. Mi estimado Héctor Casanueva, desde Chile, es vicepresidente del Foro Académico Permanente de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Es coordinador de la Cátedra de Prospectiva y Relaciones Internacionales de la IEI Universidad de Chile, investigador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá de España, director y cofundador del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, miembro de la Red Iberoamericana de Prospectiva de River, de la cual yo también soy parte de esta increíble red, y del Comité de Planeación del Millennium Project. Ha sido embajador de Chile, de Ginebra, ante la OMC y otros, y de Montevideo ante ALADI y Mercosur 2000 al 2005. Además, nos acompaña nuestra estimada Esther Soto Gaibán de España. Es catedrática de Derecho y vicepresidenta internacional de Investigación y Mediación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente desarrolla varios proyectos sobre diplomacia académica y resolución de conflictos. Sus publicaciones y líneas de investigación están relacionados con los estudios sobre derecho y libertades fundamentales, resolución de conflicto, cultura de paz, inclusión social, los derechos y mujer y políticas de educación. Ha participado en proyectos de investigación internacional, evaluadora experta en diferentes áreas. Además,
ha efectuado desde la gestión universitaria su labor como vicerrectora de investigación, vicerrectora de política institucional y relaciones internacionales desde el 2016 hasta el 2020. Actualmente es vicedecana de investigación internacional y mediación. Como lo notan, tenemos dos invitados de lujos que nos abrieron sus puertas para que nos deleiten con nuestro tercer webinar que está pues relacionado con las diversas temáticas de el futuro de la educación, ¿no? Allí nos hablarán del tema de la globalización académica, internacionalización de la educación y responsabilidad con el medio, además de la diplomacia académica, gobernanza y resolución de conflictos en las instituciones de educación superior. Es muy grato para nosotros contar con estos dos personajes de lujo que nos van a deleitar en estos instantes. Les daría el paso entonces a mi estimado Héctor Casanueva y posteriormente a mi estimada Esther. Adelante, y el escenario es tuyo. Vale. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en este evento, en este seminario, que sin duda es muy motivador para mí y también sé que lo es para Esther, que tenemos a cargo entonces hacer unas presentaciones que esperamos motiven al mismo tiempo a una reflexión conjunta y que podamos entonces, al término de estas presentaciones, hacer algún intercambio para escuchar también nosotros las opiniones y los puntos de vista de quienes están acompañándonos en esta jornada. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre disponibles estamos para colaborar en estos eventos académicos. En estos minutos que se me han asignado y que intentaré cuadrar efectivamente, la intervención mía se va a centrar fundamentalmente en algo que ya mencionó María Elena, la geopolítica de la educación superior. Y es un tema que hemos abordado ya en otras oportunidades y que además está en un texto que publicamos hace unos meses de la Universidad de Alcalá, en España, eh, en el cual además han participado también como autores y coautores y autoras miembros de River y también miembros del Millennium Project. Y también en un texto publicado por el Consejo Federal del Movimiento Europeo Español, que se llama la Alianza Estratégica de Europa y América Latina, en un nuevo escenario global, la integración académica birregional para preservar nuestra comunidad de valores e intereses. No cabe ninguna duda que cuando hablamos de geopolítica en la educación superior y hablamos de las relaciones euro-latinoamericanas en un contexto como el que estamos viviendo en el mundo, en este segundo cuarto del siglo XXI, estamos hablando no solo de presente, sino que estamos hablando de futuro. Y, y al hablar de la misión de las universidades, del futuro de las universidades y las universidades del futuro, tenemos que claramente centrarnos en lo que es este nuevo escenario que se nos presenta a la educación superior y para el cual tenemos que ser capaces de tener respuesta. Eh, Porque si bien es cierto que la misión de la universidad, de las universidades, no varía, no ha variado con el tiempo, no podemos decir que las funciones clásicas de la universidad han variado, y yo creo que no variarán, pero lo que sí cambian son los desafíos, lo que cambian son las épocas, y ante esos desafíos, evidentemente, que manteniendo la misión de la universidad, lo que corresponde es ajustar y adaptar su funcionamiento, su enfoque y su capacidad de vinculación con la comunidad, con la sociedad, con el medio, eh, y atender entonces a estos nuevos desafíos. Desafíos que ya sabemos
han cambiado fundamentalmente en los últimos 20, 30 años. Y ya es un clásico decir, ¿verdad?, que el futuro ya no es lo que era, porque en el siglo pasado, hasta los 2 tercios del siglo pasado, y sobre todo después de la Segunda Guerra, parecía como que habíamos organizado la comunidad internacional, el multilateralismo, las organizaciones internacionales, de una manera tal de que íbamos a entrar en una senda de progreso, en una senda de desarrollo y en una senda de paz y de estabilidad basadas en la cooperación. Y en ese contexto, evidentemente, las universidades hemos tenido mucho que ver y hemos tenido mucho que aportar y así se ha hecho, y así ha sido. Pero después de la caída del muro, después de la irrupción de estos eventos disruptivos, nos va a decir, ¿no? De la aparición de Internet, por ejemplo, que cambia completamente la configuración del mundo y de las relaciones sociales y las relaciones económicas, etcétera. Pero también otros hechos que nos cambiaron la perspectiva y nos hicieron cambiar el futuro, ¿no? Vamos a hablar, no vamos a hablar de eso en extenso, pero vamos a decir, por ejemplo, hay que pensar que el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, fue un hecho disruptivo que cambió completamente la configuración de lo que es el sistema, y era y es todavía el sistema de paz y de seguridad en el mundo. Eh, en fin, la decodificación del genoma, por ejemplo, es un hecho también que cambió completamente el futuro, porque todavía no hemos logrado, incluso creo, la humanidad eh, asimilar las consecuencias que tiene y que va a tener y que sigue teniendo la decodificación del genoma. Tanto desde el punto de vista, claro, clásico de la medicina, pero que también tiene mucho que ver con la biología sintética, con la, etcétera. En fin, ciertos hechos que nos cambiaron eh, el futuro, pero ese futuro es un futuro eh, que no está claro, es un futuro de incertidumbre, de máxima complejidad, y ese es un contexto en el cual las universidades tenemos que actuar. ¿Cómo nos desafía este nuevo contexto y este futuro por construir? Nos desafía, por ejemplo, en los temas que la universidad debe abordar, nos desafía en los métodos con que la universidad tiene que trabajar en su función eh, docente y de investigación, y nos desafía también en cuanto, en cuanto a las urgencias, porque estamos viviendo una época de máxima urgencia y de máxima competencia, y como digo, de máxima incertidumbre y de máxima complejidad. Pero para eso no voy a entrar en la parte disciplinar, pero para eso tenemos la perspectiva estratégica. Justamente la perspectiva estratégica es la que nos permite reducir la incertidumbre, atenuar la incertidumbre y al mismo tiempo generar eh, conocimiento y capacidades para construir mejores futuros. Y la universidad tiene mucho que ver en ello, porque el centro generador de conocimiento siempre ha sido y seguirá siendo la universidad. Pero, como digo, cambian los temas, cambian los métodos y cambian también las urgencias. Actualmente estamos viviendo una época de máxima competencia por la hegemonía tecnológica, y eso constituye el eje central de la dominación global contemporánea. Al estructurarse sobre el dominio del conocimiento, impacta directamente a la cultura, a la economía, a la política, a la geopolítica, a la seguridad, a la paz en el mundo. Y este es el escenario que redefine, como digo, eh, la, los temas en que tiene que
desenvolverse la universidad de ahora y del futuro. Eh, lo que respecta a América Latina, porque es lo que a nosotros nos interpela fundamentalmente, nuestras universidades de América Latina, en un contexto en el cual América Latina es un, una región que, que aparentemente está eh, atenazada entre una disputa hegemónica, fundamentalmente entre China y Estados Unidos, y con un tercer actor importante para nosotros, fundamental para nosotros, que es la Unión Europea. América Latina en ese contexto, aparentemente, hasta hace muy poco tiempo, no tenía mucho que decir. Pero lo que va pasando es que América Latina está en esta disputa hegemónica, está recobrando centralidad estratégica, impulsada por esta competencia y con la influencia además de actores clave como la India, Brasil, México, porque sabemos, la región posee eh, activos estratégicos sumamente valorados en esta transición digital, ecológica, que está viviendo el mundo. Tenemos los minerales críticos, ¿verdad? Concentración de reservas de litio, de cobre, de níquel y las tierras raras para la transición energética y digital. Recursos estratégicos de alto potencial en energías renovables y en seguridad alimentaria global. Hay que pensar que América Latina es un gran productor y exportador de alimentos y, por ejemplo, la Unión Europea y China, y Estados Unidos también, fundamentalmente la Unión Europea y China son los principales importadores de alimentos del mundo. Es un dato que importa e interesa tanto como el tema de la minería o el tema de las reservas de tierras raras, ¿no? Y además, América Latina tiene un perfil demográfico favorable frente a lo que está pasando fundamentalmente con los países industrializados, como la Unión Europea, bueno, Estados Unidos, etcétera, tenemos una estructura poblacional mayoritariamente en edad activa. Y eso es un plus. En este contexto, eh, la situación de América Latina, que como digo, ha cobrado relevancia nuevamente como factor estratégico y que tenemos que ser capaces de aprovechar. América Latina se encuentra entre tres, no es una disyuntiva, es una trisyuntiva, vamos a decirlo así, ¿verdad? De lo que es la configuración del mundo del futuro. En el caso de Estados Unidos, ya sabemos, con la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, el foco fundamental de Estados Unidos está puesto en la seguridad hemisférica y en la contención de China. Dato muy importante porque China es un gran socio comercial y de inversiones de América Latina. En el caso de China, China tiene una estrategia de pragmatismo económico, como lo hemos visto a diario, y su estrategia es fundamentalmente de acceso a los recursos. Y en el caso de la Unión Europea es eh, el gran factor de autonomía estratégica, de poder normativo, con el cual conectamos claramente América Latina. Somos las dos regiones más compatibles del mundo, Europa y América Latina. O sea, en resumen, eh, la situación en que nos encontramos por un lado, Estados Unidos, securitización y geopolítica; en el caso de la Unión Europea, regulación y estándares; y en el caso de China, economía política y pragmática. Y en una perspectiva de
10, 15, 20 años, obviamente que el reequilibrio del poder nos va a conducir a que, por ejemplo, China e India sumados van a representar más del 40% de la actividad económica global y consolidando además el eje Indo-Pacífico. Desde el punto de vista de la tecnología, la soberanía tecnológica, el dominio de los servicios digitales avanzados y la retención de talento tecnológico definirán la seguridad y el producto de los países. Y del punto de vista demográfico, el reto demográfico es que el dividendo joven, que se llama, ¿no? Y el gran reto demográfico nos muestra que África e India van a impulsar la fuerza de trabajo global, mientras Occidente estará apoyándose fuertemente en la automatización ante la reducción de la población. Y América Latina se encuentra en un lugar intermedio en esta. Pues bien, en este contexto que he descrito someramente, es que quisiera situar yo cuál es la misión, digamos, la misión geopolítica de las universidades. En primer lugar, quisiera decir que frente a este dilema que nos presentan esta lucha hegemónica, esta situación proyectada a futuro eh, y esta posibilidad, esta ventana de oportunidades que tiene América Latina ante esta lucha hegemónica por las capacidades que tiene, por los activos críticos, etcétera, ¿no? Nos encontramos con que para que América Latina pueda aprovechar esta ventana de oportunidades, tiene un grave problema. Y ese grave problema es la falta de claridad prospectiva, de claridad estratégica de los líderes políticos que tenemos actualmente. Esa situación paraliza a la región, no permite que la región articule de manera integrada, de manera común, una posición frente a esta lucha hegemónica y busque las alianzas de manera inteligente para jugar su rol, eh, se encuentra atrapada en esta situación que describió el primer ministro de Canadá en el foro de Davos, cuando dice, es muy importante estar sentados a la mesa, porque si no estamos sentados a la mesa donde se van a definir estas cosas, vamos a ser parte del menú. Y en el caso de América Latina, vemos que de momento, y por esta fragmentación política que vivimos, estamos perdiendo la oportunidad histórica de aprovechar esta nueva coyuntura que se abre por la lucha hegemónica. Y aquí es donde nuestro planteamiento apunta a que son las universidades y es la educación superior y es la comunidad académica la que tiene que constituirse en una eh, inteligencia colectiva, especialmente en la relación de la comunidad académica de América Latina con la Unión Europea, en una fuerza, digo, de una inteligencia colectiva, en una fuerza geopolítica que genere el nuevo conocimiento que se requiere para aprovechar estas oportunidades, que genere los posicionamientos estratégicos, las orientaciones geopolíticas hacia los tomadores de decisión, tanto de los gobiernos como de los organismos multilaterales, y pueda influir desde el punto de vista de la creación de conocimiento en la toma de decisiones para que nuestra región, en mi caso yo apuesto por una vinculación con la Unión Europea, puedan en conjunto ser actores de la construcción del futuro. Es decir, ante el déficit político y ante el déficit de capacidad y claridad prospectiva de los tomadores de decisión, son las universidades de nuestra región las que deben tomar entonces
la, la iniciativa, uniendo sus capacidades, situándose en esta nueva relación hegemónica que estamos viviendo. Y para eso quisiera dar un dato solamente. La comunidad académica euro-latinoamericana está constituida por 52 millones de estudiantes universitarios, 8.700 universidades y 4,5 millones de profesores. Si pensamos que esta fuerza intelectual que está desconectada, que está, hay algunos programas, por supuesto, importantes de cooperación entre las dos regiones, en fin, y con otras regiones también, pero está fundamentalmente desconectada de sentido geopolítico, de sentido estratégico, porque fundamentalmente todavía estamos cada uno haciendo las cosas pensando más que nada en el espacio cercano, cosa que no está mal, porque evidentemente las universidades nos debemos, en primer lugar, al entorno donde estamos, pero ese entorno hoy día es un entorno que está conectado, querámoslo o no, con el mundo, porque se siente ese entorno es afectado. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la guerra de Rusia, la guerra con Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, etcétera. Todos son acontecimientos que nos impactan hasta en el último rincón de la Tierra. Y por lo tanto, las universidades no podemos tampoco pensar de que estamos viviendo en un ecosistema propio, desvinculado de lo que pasa en el mundo. Y para que lo que pasa en el mundo sea positivo y nos conduzca a un futuro de paz, desarrollo, de cooperación, evidentemente que es necesario alzar la mirada, conectarnos con el resto de las universidades y crear, como digo, esta inteligencia colectiva. Para ello, hay antecedentes ya de ir construyendo este, esta esta capacidad geopolítica, pero que necesita ser impulsada más fuertemente. Y para eso, eh, académicos de las dos regiones, desde hace 13 años, estamos trabajando en la creación de un espacio común de educación superior, de ciencia, tecnología e innovación entre la Unión Europea y América Latina. ¿Para qué? Para que generemos la libre circulación de estudiantes, de profesores, de investigadores, de personal técnico de las universidades, lo cual generará una enorme sinergia y capacidad de propuesta de vinculación eh, hacia estos objetivos eh, como en ninguna otra región del mundo. Finalmente, quisiera mencionar entonces que a través de lo que llamamos las cumbres académicas, de la cual celebramos el año pasado en Bogotá la sexta cumbre académica y vamos a celebrar la séptima en Oporto, en Portugal, en octubre de este año, a través de estas cumbres académicas vamos uniendo a la comunidad eh, académica de las dos regiones para ir generando las propuestas hacia los jefes de Estado y de gobierno de las dos regiones con el fin de avanzar hacia un acuerdo de integración académica birregional que le dé cobertura institucional, financiera y operativa a este espacio común de educación superior. Eso es puro futuro. Desde luego, es construir el futuro a partir de lo que es el bien más preciado de nuestra época, que es el conocimiento. Y el conocimiento está en las universidades. Pero tenemos que unirlo, tenemos que generarlo, tenemos que actuar políticamente, geopolíticamente, tanto como actuamos también desde el punto de vista docente o desde el punto de vista de la investigación. Dicho eso, me parece que
en la medida en que todos quienes estamos aquí presentes, y cada uno en su ámbito, en su universidad, en su región, mire la misión vis a vis los desafíos que estamos viviendo con una perspectiva de largo plazo, con una perspectiva estratégica, e introduzca en su ámbito de acción y en la propia universidad, en la estructura de la universidad, el pensamiento estratégico, el pensamiento prospectivo, para ir conectándose con otras universidades en esta misma línea, vamos a estar generando las condiciones de futuro que todos estamos anhelando. Muchas gracias. No, muy interesante, mi estimado Héctor. Aquí, pues, yo me tomé el atrevimiento de tomar algunas notas que me parecen relevantes por si de pronto alguien más quiere intervenir antes de darle el paso a mi estimada Esther, en donde allí mencionabas las universidades se enfrentan tres desafíos claves, ¿no? El tema de que deben abordar los métodos de cómo los docentes estamos llevando el tema de la educación, de la investigación, de la vigilancia institucional del entorno, de cómo prospectiva estratégica se debe ver como una herramienta para reducir el tema de incertidumbre y construir capacidades, ¿no? De cómo allí las universidades tienen que constituirse como, y si bien tú lo decías a lo largo de tu exposición, de una inteligencia colectiva como una fuerza geopolítica que genere este nuevo conocimiento, ¿no? Estas nuevas instancias de estos nuevos trazos que nos vamos formando en el área de orientarnos hacia el tema de tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces allí muy interesante la charla que nos acabas de dar. Y claramente, mi estimada Esther nos va a deleitar y nos va a continuar con esta dinámica para poder así darles el paso a cada uno de ustedes y puedan tomar las diferentes instancias. Aquí antes, mi estimado Luciano va a decir algunas palabras. Adelante. Muy rapidito, María Elena. Bueno, quería saludar al querido profesor Paulo Speller, que está acá con nosotros. Qué gusto, profesor, en su nombre, Paulo Speller, reitor de la Universidad Afroamericana de África Central, de la Guinea Ecuatorial, desde África, con nosotros. Qué inmenso gusto. En su nombre, saludamos a todas las autoridades que nos acompañan. Damos paso entonces, María Elena, seguimos con nuestra próxima ponente. Sí, adelante, mi estimada Esther, deleítanos con tu intervención, que allí pues va a ser muy interesante relacionado con estas dinámicas de perspectiva de la educación. Adelante, y les estoy tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida María Elena, querido Luciano y queridos y queridas amigos y amigas, unos más conocidos que otros, pero siempre todos con nuestro entusiasmo por ver de qué manera nos enfrentamos a los nuevos tiempos o futuros tiempos de la educación superior, tanto en América Latina, el Caribe, Europa, en fin. Bueno, y cómo no saludar a mi querido Héctor Casanueva, que además su intervención realmente me presenta a la mía, porque o sea, él ha hecho todo ese marco general y yo voy a hablar de una cuestión mínima, pero que sí es importante dentro de ese panorama que él ha diseñado. Porque realmente todo lo que nos ha explicado me lleva no a una pregunta, a muchas, pero a una que va a conducir el hilo de mi intervención, que es qué capacidades deberían desarrollar las universidades o la educación superior para actuar responsablemente en los escenarios que estamos intentando anticipar. Bueno, pues entre esas capacidades, que deben ser muchas más de las que voy a proponer aquí, a mí me parece que es oportuno pues especializarse en el concepto al que voy a hacer referencia, como es la diplomacia académica relacionada con la gobernanza y la resolución de conflictos. Ya sé que esta expresión, y además lo hemos hablado Héctor y yo varias veces, la diplomacia académica se ha tratado
ya en numerosos artículos, en distintos documentos internacionales, sobre todo documentos que han llevado a analizar esta definición. De hecho, me contaba el otro día Héctor que ya había dirigido hace años una tesis sobre el tema, pero es un tema que no termina de definirse porque en cada, bueno, en los distintos artículos obviamente dan distintas perspectivas y yo creo que es importante tener claro a qué nos referimos, pero para seguir desarrollándolo y además para ir implementándolo con distintos proyectos y pues distintos eventos que hagan referencia y definan finalmente esta cuestión. Bueno, es importante sobre todo tener claro que muchas veces se confunde la diplomacia académica con la internacionalización de las universidades. Entonces, es cierto que las universidades o las instituciones de educación superior podemos firmar numerosos convenios, pero sin embargo, ello no hace que se constituyan verdaderas alianzas. Podemos participar todo el rato, estamos participando en redes internacionales, pero sin embargo, cada universidad, como bien ha dicho Héctor, muchas veces se queda encerrada en sus propias categorías. Podemos organizar movilidades, proyectos y encuentros, pero no haber aprendido a escuchar a sus socios, incluso hablar constantemente de cooperación y reproducir al mismo tiempo relaciones profundamente asimétricas. Por tanto, la diplomacia académica lo que nos invita es a mirar precisamente esa dimensión de la vida universitaria, el analizar la calidad de las relaciones que construimos, la forma en que se inician, cómo las mantenemos, cómo se gobiernan, vamos a ver esa relación directa con la gobernanza y qué valor va a generar para las instituciones y para la sociedad, que ese es un punto fundamental. Es verdad que, bueno, el concepto de diplomacia académica es relativamente reciente, me refiero a los últimos años, eh, pero las prácticas que asociamos con la diplomacia académica, en realidad podríamos decir que comenzaron a adquirir una especial relevancia durante el siglo XIX. Se comienzan a consolidar los estados nacionales, la expansión de las universidades modernas, la profesionalización de la ciencia y la creación de sociedades académicas que van a favorecer cada vez más la circulación de profesores, estudiantes, publicaciones e ideas. Por tanto, las universidades dejan de relacionarse únicamente mediante contactos personales y se comienzan a formar parte de redes institucionales más amplias. Durante el siglo XX, esta dimensión se va a intensificar, la educación, la ciencia y la cultura comienzan a incorporarse de una manera estable a las relaciones exteriores de los estados y los programas de becas, los lectorados, las fundaciones, los centros culturales y las redes de antiguos alumnos se van a convertir en instrumentos de presencia internacional y para internacionalizar sus instituciones. Por tanto, podríamos decir que en este contexto la cooperación académica podía cumplir funciones muy distintas, como facilitar la circulación del conocimiento, formar élites profesionales y científicas, mejorar la imagen exterior de un país. Vamos escuchando todas y seguimos pensando que efectivamente todas ellas siguen haciendo esa función. Sin embargo, sigue habiendo una ambivalencia que es importante. ¿Por qué? Porque hay que pensar que las relaciones académicas no se producen fuera de la política, de la economía o de la distribución internacional del poder. Muchas veces que nos financia una investigación puede influir en esa agenda, aunque no debería, pero influye o quiere influir, porque si el ministerio te financia una investigación, en teoría es neutral, pero no siempre al presentar las conclusiones existe esa libertad, digamos, de cátedra o de investigación. Y quien controla las revistas donde publicamos, los idiomas de publicación o los sistemas de evaluación puede establecer distintas jerarquías. Por tanto, para ir un poco al concepto que quiero plantear aquí, más que nada para ver su ejecución en esa perspectiva de la que hacía referencia y esa geopolítica de las universidades o de la educación superior que planteaba Héctor, creo que es importante entender la relación de tres conceptos que se han ido desarrollando y jugando entre ellos, como es la diplomacia científica, la diplomacia del conocimiento y la diplomacia académica, que, como verán,
es un poco hacia la línea que voy yo, englobando ambas, o sea, los tres conceptos, ¿no? En la diplomacia científica es verdad que es la que se ha desarrollado más. Tiene tres funciones, que es utilizar el conocimiento científico para orientar decisiones internacionales. Eh, Se refiere al uso de instrumentos diplomáticos para facilitar esa cooperación científica y destaca la capacidad de colaboración científica para mantener relaciones y construir confianza entre sociedades, incluso cuando existen tensiones políticas. Es cierto que esta clasificación tiene un gran valor y además ahora mismo hay un gran proyecto dentro de la UNESCO que se refiere a Science Policy, o sea, diplomacia, Science Diplomacy, que van además desarrollando distintas, la diplomacia tecnológica, etcétera, intentando vincularlo todo. Pero desde mi punto de vista, la diplomacia científica va a constituir una parte esencial de la diplomacia académica, pero no la va a agotar. También es importante que hagamos referencia a la idea de diplomacia del conocimiento. Esta es la que va a cuestionar una internacionalización universitaria centrada exclusivamente en la competencia, la capacitación del talento, los rankings o la obtención de prestigio. Propone entender el conocimiento como un medio para construir relaciones de colaboración, reciprocidad y beneficio mutuo. También este planteamiento, no me extiendo más porque sé que tengo un tiempo medido, pero bueno, todo esto está desarrollado obviamente, pero voy así un poco acelerada para que haya tiempo para debatir todas estas cuestiones. Bueno, pues este planteamiento, como les había comentado, me parece realmente importante, pero nos obliga a revisar algunas ideas que están demasiado arraigadas y que va a condicionar esa diplomacia del conocimiento. Porque además es que el conocimiento no es únicamente un recurso que se posee, se protege o se exporta, sino también una relación. Muchas veces acerca a las instituciones, territorios y sociedades, pero es cierto que desde el punto de vista que planteo, la diplomacia académica va a recoger también estas aportaciones, pero lo que va a incorporar, digamos, a la diplomacia científica y a la diplomacia del conocimiento es que se incorpora de una manera más directa la dimensión institucional de la universidad o de la institución de educación superior, ya que la diplomacia académica no solo se limita a la investigación científica ni a la circulación del conocimiento, va a incluir también la representación de valores académicos, la mediación entre los actores, la negociación de intereses, la gestión de conflictos y la relación responsable de la universidad con la sociedad. Por tanto, y me voy directamente a una definición que intenta englobar las distintas concepciones que he podido investigar sobre la diplomacia académica, y podemos entender la diplomacia académica como la capacidad de las universidades y de las comunidades de conocimiento para construir y sostener relaciones de confianza, representar valores e intereses académicos, mediar entre lenguajes y actores diferentes, cooperar en condiciones de reciprocidad y orientar el conocimiento hacia fines públicos compartidos. Como vemos, esta definición tiene varios elementos. Podemos hacer referencia a la capacidad institucional, la confianza, la representación de valores e intereses, la mediación entre los distintos actores, distintos lenguajes, etcétera. Pero, y ya me voy hacia la utilidad y al ver de qué manera podríamos concretar estas cuestiones y que no se quede simplemente en una declaración de ideas, podía plantear diferentes líneas de acción, como puede ser, por ejemplo, definir los principios que deben orientar las relaciones académicas de cada institución, que en muchos casos ya se ha hecho, pero entenderlos de una manera que se pueda crear, como tanto tiempo, como decía Héctor, pues esas redes, esas comunidades internacionales de educación, de instituciones de educación superior, incorporar principios de planificaciones estratégicas, políticas de internacionalización,
formar a quienes representan a la universidad, que esa es la línea que lleva ya desde que se creó el Rectoral Board, yo creo, me dirá Luciano que yo creo que va en esa línea, rectorados, decanatos, responsables de proyectos, oficinas de internacionalización, que además se creen que se están formando, pero cuando alguien consigue por medio de, bueno, de un sistema democrático dentro de las universidades públicas, sobre todo, llegar a esos cargos, se ve que no saben gestión, no saben de internacional, no saben. Entonces, yo creo que eso es fundamental, establecer controversias para perdón, procedimientos para las controversias previsibles, autoría de datos, propiedad intelectual, financiación, selección de participantes, crear cauces permanentes de interlocución con la sociedad, no simplemente actividades de divulgación, sino observatorios, laboratorios y consejos en los que los problemas puedan definirse de una manera compartida. ¿Qué quiere decir todo esto? Evaluar las alianzas por su calidad y no únicamente por su número, que es como se está haciendo actualmente. Ahora mismo, cuando te piden la internacionalización de tu universidad, solo les interesa el número de datos de estudiantes, que es la movilización de estudiantes, el número de contratos, pero realmente no van a se están funcionando esos convenios. Estoy convencida que todos los que estamos aquí reunidos tienen un número indecente de convenios en sus instituciones, pero no saben la practicidad de todos, de cuáles son de todos ellos, por lo menos en universidades como la mía, que lleva muchísimos años y que no hace más que firmar convenios, quizá a lo mejor funcionan un 20% de esos convenios. Bueno, por tanto, ya termino con este tema, o sea, ya termino con mi intervención, disculpen. La diplomacia académica, digamos, que puede recuperar una dimensión esencial de la universidad, su capacidad para construir relaciones mediante el conocimiento. Nos recuerda que la autonomía no es aislamiento, que la internacionalización no es una acumulación de convenios, que la autoridad académica no debería confundirse con distancia social y que la cooperación no puede evaluarse únicamente por los resultados visibles, sino también por la confianza, la reciprocidad y la capacidad que deja detrás. Por tanto, bueno, esto es que he abreviado demasiado, a lo mejor no ha quedado claro el concepto, pero quiero que quede claro que la diplomacia académica puede ayudar a las universidades a mantener abiertos los espacios de cooperación, a gobernar sus diferencias y ofrecer a la sociedad una institución donde todavía sea posible encontrarse, pensar juntos y construir acuerdos sin renunciar al pensamiento crítico. Porque no debemos de olvidar que las instituciones de educación superior no son únicamente un lugar donde se transmite conocimiento, es también una institución donde las sociedades pueden aprender a relacionarse. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, mi estimada Esther. Así, lo mismo que con nuestro estimado Héctor. Tomé algunos apuntes mientras las personas se animan a abrir sus micrófonos y hacer las preguntas a nuestros invitados de hoy. Es el tema de lo que nos invitas es que todo está relacionado con la cooperación, ¿no? No solamente de reproducir estas alianzas que, si bien en muchas universidades, yo creo que ese es el gran problema de que el tema de la internacionalización es firmar convenios sin ver qué tanta afinidad tenemos relacionados con las diferentes instancias y que nos puedan generar valor, ¿no? De estas iniciativas que permitan gobernar, que permitan generar estas instituciones de sociedad, de diplomacia, de consolidar estados realmente interesantes frente a las diferentes instancias que podemos tener de la diplomacia académica, ¿no? De la capacidad para construir relaciones de conocimiento, ¿no? Entonces allí los invitamos mira, aquí ya, nuestro estimado Alfonso, adelante, él tiene un interrogante, adelante. Gracias, María Elena. Doctora Esther, es bien interesante y completamente cierto el que en las universidades se firman convenios y se firman intercambios y efectivamente hay un sinnúmero de opciones eh, para poder hacer ese intercambio de conocimientos entre instituciones, entre varios países y todo. Pero
¿Por qué no se llevan a cabo? Ahorita hablaba, cuando mucho, un 20% de esos son los que se concretan. Sí me gustaría ahondar en esto. Yo pertenezco aquí al Colegio de Tamaulipas y la verdad, es, comparto el hecho de que tenemos muchas posibilidades de hacer esos intercambios o muchas posibilidades de hacer toda una amalgama entre instituciones superiores, pero no la hacemos. Es quizá porque no se lo damos a conocer a, a los alumnos o porque únicamente los directivos queremos levantar y voy a utilizar ese término, levantar la reputación de esta universidad, porque ya tengo un convenio con aquella universidad que es mejor, yo voy empezando en mi instituto, voy a hacer varios convenios, aunque no estoy tomando en cuenta a todo mi alumnado. Quizá hice la pregunta muy abierta y ahorita la estoy cerrando, pero por favor, deme toda su experiencia o también, Héctor, ¿no? O sea, la pregunta va hacia los dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Héctor, contesto rápidamente y luego ya te dejo que tú seguro que dices algo más interesante que yo. Bueno, querido Alfonso, muchas gracias por tu planteamiento, pero es que es así. O sea, yo lo que planteo es que si se incorporara, bueno, yo lo he definido como parte de esa diplomacia académica, que es que dentro de la gobernanza de la institución se entienda por qué se firman esos convenios, porque antes pensamos que cuanto más convenios nos hacíamos más internacionales. Entonces, yo lo digo por experiencia porque en la universidad estaba de vicerrectora internacional y es cierto que parecía, bueno, primero firma convenios todo el mundo, es decir, un profesor conoce a otro profesor en un congreso, viene con un convenio, lo pasa, se firma, nos ponen todas las pegas para firmarlo, pero se queda muchas veces en declaración de intenciones. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo, que además quiero llevarla a un proyecto, lo sabe Héctor, a un proyecto europeo en el que participe Latinoamérica, el Caribe y Europa, porque es la única manera de entender hacia dónde vamos en este sentido, no digo en general en la vida, pero en este sentido, es que las universidades analicen qué es lo que necesitan y cuando, si yo tengo una comunicación contigo y te digo, mira, yo estoy en la Facultad de Derecho y lo que necesitamos es crear una clínica jurídica o tenemos una clínica jurídica y nos interesa ver si os interesa lo que es por ejemplo, o tenemos una implementación de servicios de mediación y entonces se trasladan o esas buenas prácticas o se coopera para que los estudiantes que están aquí vayan allí para crear esa clínica o al revés, si tenéis vosotros una clínica jurídica, bueno, hablo dentro de mi ámbito, ¿no? Entonces, el problema de lo que se ha ido haciendo hasta ahora, no digo todo, digo en general, es que o los vicerrectores o los rectores se conocen, se dan la mano, firman un acuerdo lleno de intenciones, pero que ni los profesores, ni los estudiantes, ni el personal de administración y servicios sabe de la existencia de ese convenio. Hay veces que yo me he encontrado dando una conferencia en un lugar que tenía un acuerdo con mi universidad y me he enterado dando la conferencia. O sea, eso no puede ser. Es cierto que tú te pones en un buscador de convenios, te salen los 8.000 convenios, pero claro, cada vez que vas a dar una conferencia, ¿qué te vas a poner? A buscar la manera. Entonces, yo lo que digo es que dentro de ese diseño de la gobernanza de la universidad o de la institución de educación superior, se entienda que todas estas relaciones que son fundamentales, que es lo que realmente, de lo que hablaba Héctor, que el futuro, o sea, ¿hacia dónde vamos? Esas relaciones internacionales son esenciales tanto con otras instituciones como con la sociedad, pero ¿cómo vamos a trasladar a la sociedad lo que queremos hacer conjuntamente si nosotros sabemos lo que queremos hacer? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo maravilloso, que hay mucha gente que lo está haciendo, pero bueno, yo como soy una animada, digo, yo creo que hay que hacer un diseño de gobernanza en la que esto se tenga en cuenta, creo, como uno de los elementos, de la diplomacia académica. Por lo tanto, esa formación a todos los niveles, también a los estudiantes. Muchas veces los estudiantes no saben ni lo que tienen en sus universidades. Entonces, yo creo que eso sí puede ser
Bueno, se ha hecho ya, no sé cuáles son las experiencias exitosas que yo creo que es importante, ¿no? Bueno, no me quiero extender más. Sí, gracias. Eh, ¿Les Bueno, parece, Héctor, si le sí, parece que si sumamos a tu contestación con la intervención de Eduardo Riveros e integramos tu contestación y damos paso a Eduardo Riveros? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Creo Parece que que, se congeló su internet. parece que se congeló ya. Entonces, ya inmediatamente damos paso a nuestro querido amigo apoyador de Amigos por la Educación, a Axel. ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días, querido doctor Luciano, un gusto saludarte. También saludo con mucho cariño a nuestro entrañable amigo Paulo Speller. Y bueno, ha sido muy reconfortante escuchar las ponencias tanto de la doctora Esther, del doctor Casanueva, que soy gran admirador de su trabajo, por cierto. Sin duda alguna, la diplomacia académica es vital, justamente, lo estamos viendo. Yo he planteado y he sido muy puntual en el aspecto del multilateralismo universitario, ya no solamente en el establecimiento de convenios o programas de internacionalización, sino en la suma de voluntades entre universidades para la atención de los problemas regionales e internacionales. Ahora la pregunta que quiero plantear, sobre todo en el ámbito de la diplomacia académica, es cómo logramos que las universidades del sur global, sobre todo las universidades latinoamericanas, no se conviertan únicamente en consumidoras. Es decir, que sean las universidades latinoamericanas aquellas actoras activas que influyen dentro de la política exterior. ¿Cómo logramos hacer eso para que los convenios no se centralicen en América del Norte, no se centralicen en las universidades con mayor auge o mayor prestigio, sino que las universidades latinoamericanas sean productoras de conocimiento y esto genere pues una mayor sinergia en el ámbito universitario? No sé, Héctor, Héctor, sí, Héctor, que iba a contestar antes y luego ya continúo yo después, Héctor. ya, Héctor, adelante. sí, sí. Bueno, a mí me parece interesantísimo esta reflexión a que nos lleva tanto la primera intervención como la intervención reciente de Axel. de Alex. Eh, Me gusta mucho lo del multilateralismo académico, porque va exactamente en la línea que decía de la creación de esta inteligencia colectiva, ¿no? Que permita hacer sinergia, sumar capacidades para generar un conocimiento adecuado y influir en la toma de decisiones para la construcción del futuro. Esa es como la línea, ¿no? Matriz. Ahora bien, el tema de los convenios, yo la pregunta que me hago es, y que yo creo que deberíamos hacernos en las universidades, es ¿para qué firmamos convenios? Porque, tal como se ha dicho, la mayor parte de los convenios que se firman solo por firmarlos, pero que la verdad que no se traducen en una actividad efectiva, real o sustantiva. Entonces, la primera pregunta que creo que tenemos que hacernos las universidades, sincerarnos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿para qué quiero firmar convenios? Porque aquí viene la otra parte de lo que quería decir. Realmente, primero, sabemos cuánto impacta el hecho de tener unos determinados convenios en la matrícula que recibimos de alumnos. ¿Realmente creemos nosotros que los alumnos, sobre todo en las universidades regionales, por ejemplo, que son, de mi punto de vista, las universidades regionales son las más importantes, no más importantes que otras, pero que cumplen una función fundamental? ¿Cuántos, ¿Cuánto influye el tener unos convenios en que un alumno vaya y diga, ah, yo me voy a matricular en esta universidad porque tiene tales convenios? ¿Cuánto es? No digo que no influya en algo, pero ¿cuál será? Habría que medirlo, porque entonces esta ilusión de firmar convenios puede
podemos atenuarla y reorientarla. Y lo tercero que quiero decir es que en la línea de lo que plantea Axel, creo que hay que darle otro sentido a la firma de los convenios. Ese sentido, al hilo de lo que decía también Esther, ese sentido tiene que ser el sumar inteligencia para desarrollar posiciones políticas en el sentido de gobernanza ante los poderes públicos, sean los poderes regionales, el poder local, la municipalidad, la intendencia, pero cambiar el sentido de lo que son los convenios. Y lo último que quisiera decir es que, porque preguntaba también cómo podemos en América Latina, las universidades, ¿verdad? Decías tú, eh, escapar un poco de esta lógica tan envolvente, y lo que hay que hacer, y eso ya lo estoy escuchando afortunadamente en muchos debates, en muchos eh, eh, seminarios y congresos, tenemos que empezar a huir de los rankings, sobre todo estos rankings, ¿no? Los más, el Shanghai, el Times, etcétera. Tenemos que huir de esos rankings porque estamos atrapados en esa lógica. Es decir, tenemos que ser capaces de entrar en esos rankings, pero ¿con qué parámetros? ¿Con qué, cuáles son los componentes de esos rankings? Y quisiera dar un dato. Por ejemplo, el ranking de Shanghái, de las 26.000 universidades que existen en el mundo reconocidas por la UNESCO, evalúa solamente 2.000. Y de esas, el ranking rankea entre 900 y 1.200. O sea, ¿qué pasa con el resto de las universidades, que somos la mayoría, y que estamos haciendo una labor fundamental de formación, de investigación aplicada? ¿Qué pasa con estas universidades? ¿Y por qué no nos interconectamos entre estas universidades para ir generando esa inteligencia colectiva? Pero hay que dar el salto, hay que dar el salto cuántico de decir, ¿sabe? No me importan los rankings. No voy a quedar atrapado en este tema de los rankings. Y yo quiero firmar un convenio de mi universidad que está en la ciudad, en el sur de Chile, con una universidad que está en la Amazonía. Ninguna de las dos están en los rankings, pero son fundamentales para su comunidad. Y si se unen, generan esa inteligencia colectiva para ir generando conocimiento adecuado, apropiado. Sí. Bueno, yo solo 3 segundos, que claro, como siempre estoy de acuerdo con todo con Héctor. Eh, y efectivamente, siguiendo todo lo que ha dicho, y creo que una de las posibilidades también que habría cuando nos planteamos para qué los convenios es que la propia gobernanza de esa universidad, con el estudio que dice, o sea, que tendrían que hacer todas las universidades de prospectiva y ver hacia dónde vamos y qué es lo que necesita la universidad, introducir ese ámbito de, vamos a ver, qué necesitamos para los estudiantes, que cuando se formen bien. Por tanto, buscar convenios que en la formación ayuden, pero que además cuando terminen la formación les ayuden a encontrar trabajo, porque claro, estamos pensando, eso sería la perspectiva también de qué va a ser de ese estudiante. Entonces, sería interesante cuando se firman los convenios decir, a ver, ¿para qué va a servir? Para la formación, para la investigación, la docencia y la aplicación laboral. Y luego eso es por un lado dentro de la universidad y luego hacia el ámbito internacional, que desde luego demostrar que la única manera que tenemos de aprender es conectándonos todos con lo que habláis del multilateralismo, etcétera. Con lo cual, nada más decir que apoyo todo lo que ha dicho Héctor. Muy bien, muy bien. Bueno,
Aprovechando acá la presencia que veo de la doctora Mari Fernández de Red Clara, quiero nada más mencionar nuestros grandes apoyadores institucionales. Quiero agradecer inmensamente a Red Clara, también a Financies, a Amigos por la Educación, también estamos con Axel por acá, a INPEAL, de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil, el programa Open Academy de Santander, de Brasil, la Universidad Uninc de Estados Unidos y el FAP Aucue. Ahora sí, estamos con Eduardo Riveros. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, Hay muchas reflexiones que se pueden dar acá en este encuentro. Me quedo resonando lo que dice el doctor Samueva sobre la inteligencia colectiva, sobre los rankings, que están midiendo, porque hay un ranking, por ejemplo, que es de las universidades más innovadoras del mundo, y si yo las analizo, no están las tradicionales de Shanghai y la US, sino que son otras universidades. Está primero la Universidad de Arizona y hay otras universidades que son como populares, y esas tienen como un- una cosmovisión constructivista y creativa, porque tienen que tener innovación, que son diferentes a las otras. Eh, y sobre señala la Soto sobre la diplomacia Perdón, académica. Eduardo. Mil Sí, perdão, es que está muy entrecortado y no, tal vez no comprendemos, tal vez por ah, la conectividad, ya, y no se comprendemos mejor la, que no, sí, que pasa que sí hay lluvia, ya. entonces fue transmitido. Sí, está bien Entonces, entrecortado, sí, Eduardo. hay otra persona, Ya. Sí, por sí, favor, si puedes nos sí, ayudar por, planteando por el chat, tal vez, o buscando tal vez una mejor conexión, porque sí queremos te escuchar, ¿ya? Casi no te escuchamos, ¿ya? Gracias, Eduardo. Muchas gracias, pero sí queremos te escuchar. Mientras tanto, Héctor y Esther, hay una pregunta en el chat del doctor Hugo Morales, de la Universidad de San Marcos de Perú, que dice, ¿ustedes consideran que la Convención Internacional de la UNESCO sobre Educación Superior es un buen ejemplo de diplomacia académica universitaria? Eso nos plantea. ¿Qué les parece? Doctora Esther, Héctor. Eh, perdona, ¿cuál es? Es que no se o sea, te oigo, pero no he oído bien porque se mete como otro sonido. Me dices que qué me parece Te repito, la... dice de la siguiente forma: ¿ustedes consideran que la Convención Internacional de la UNESCO sobre Educación Superior es un buen ejemplo de diplomacia académica universitaria? Ya. Bueno, yo es que soy gallega, entonces probablemente conteste con otra pregunta, que qué le parece a quien hace la pregunta. No, es broma, pero es cierto que, bueno, es un poco abierta la pregunta. Como decimos del Open, bueno, los Open todos que no me he referido aquí, pero de un informe de Moedas que hace referencia a la ciencia abierta, bueno, la Convención de Educación de la UNESCO, lo que me parece es que establece unas pautas para qué es lo que tiene que ser la convención, o sea, la educación en general. Luego la UNESCO se ha ido especializando, sobre todo a través de unos proyectos, con la diplomacia científica, pero se limita a la diplomacia científica. Así como diplomacia académica, eh, dentro de la UNESCO no hay un concepto claro de que lo haya definido. Lo que se han centrado por ahora es en la diplomacia científica, porque a través de un proyecto que se consiguió, donde comenzaron a analizarlo, van realizando distintas reuniones, que además son reuniones abiertas, que se puede conectar todo el mundo que esté interesado. Yo a partir de esas reuniones, pues empecé a buscar información para dar mayor amplitud a ese concepto de diplomacia científica.
pero vamos, sé que no es una buena contestación porque me he ido un poco de gallega, pero en realidad no sé muy bien qué contestar, o sea, soy de lo más sincera. Gracias. Y Héctor, te complementando, ¿no? La doctora Diana Camargo Ramírez, reitora de Horizonte, dice, ¿cómo lograr la integración o sinergia con instituciones de educación superior latinoamericanas cuando se tiene tanta variedad de las mismas, así como normatividad en los diferentes países? Habla de este aspecto, ¿no? De los diferentes marcos legales del país de nuestra región. Está cerrado tu micrófono, Héctor. Vale, vale, gracias. Bueno, justamente este punto, esta segunda parte, ya voy a la anterior. Esto de los diferentes marcos regulatorios que tenemos, efectivamente esta fragmentación regulatoria que tenemos entre de los países de América Latina, cosa que no ocurre, o ocurre mucho menos, mínimamente ocurre en el caso de Europa, ¿verdad? Porque ya existe el espacio europeo de educación superior y existe la Polonia, etcétera, etcétera, que ha significado un salto importantísimo en este sentido de la eh, armonización, vamos a llamarlo así. A algunos no les gusta que uno hable de armonización cuando se trata del tema académico, pero ya saben a lo que me refiero. En el caso de América Latina, y por eso, y esa es justamente una de las razones fundamentales por las cuales desde el Foro Académico Permanente y en las cumbres académicas que yo les mencionaba, la próxima en Oporto, en octubre, es impulsar a que definitivamente los jefes de Estado eh, eh, hagan un tratado, un acuerdo de integración académica, que sea el marco regulatorio básico al cual progresivamente vayamos acomodando los distintos sistemas educacionales en cuanto a todo, el currículum, a la duración de las carreras, a los sistemas de acreditación, aseguramiento de la calidad, etcétera, etcétera, para constituir el espacio común de educación superior. La única forma de ir hacia esta convergencia de los sistemas regulatorios hacia un sistema regulatorio que no tiene por qué ser tampoco único ni uniformizante, pero que sí tiene que tener tiene que ser un marco básico, pero al cual podamos ajustarnos y evitar esta fragmentación. Eso va a favorecer enormemente a la movilidad, va a favorecer enormemente a la sinergia que produce esta movilidad, este libre intercambio, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo de la UNESCO, bueno, hay que pensar que la UNESCO tiene, no es la única convención sobre educación superior, ¿no? ¿Verdad? Una es la Convención de Reconocimiento de Títulos, que promueven además la transparencia, etcétera, etcétera, en el reconocimiento y en la formación académica. Está también el convenio latinoamericano, que se firmó en Buenos Aires y que lamentablemente hasta el momento solamente tiene 4 o 5 ratificaciones, ni siquiera lo han ratificado los países que lo han promovido, lo promovieron en su momento, cosa que mm, una mala, eh, no, una mala noticia y es una mala. Pero eh, yo me centraría en el caso de la UNESCO en 3 cosas que la UNESCO está haciendo últimamente relacionadas con la educación superior. Una fue la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO en Barcelona, en el año, hace ya 4 o 5 años, donde por lo menos tuvimos un cierto documento base de lo que se está pensando de la educación del futuro y específicamente la educación superior del futuro. Eh, es una base, tampoco genera muchas definiciones, pero es una base a la cual podemos recurrir. Lo otro es lo que está haciendo la UNESCO, el IESALC de UNESCO, o sea, UNESCO y IESALC,
que está trabajando desde hace mucho tiempo en generar también el conocimiento, en generar propuestas, ideas relativas al futuro de la educación superior y en este caso específico de la educación superior latinoamericana, ¿no? Es un trabajo interesante que está haciendo, voy a mencionar uno que conozco más directamente, que es, por ejemplo, la Asamblea de Rectores por la Sostenibilidad, que está promoviendo y que es muy interesante porque no es solamente sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, que ya es muy importante, sino sostenibilidad del sistema. Entonces, también está trabajando muy importante en... Y otra cosa que yo destacaría de la UNESCO, ya en el terreno de la educación en general, no solo de educación superior, pero es algo que conocemos muy bien, ¿verdad? Que Eduardo conoce, que María Elena, en fin, los que estamos aquí conocemos muy bien, que es la alfabetización de futuro, que es la alfabetización de futuro, ¿no? Esta propuesta que ya lleva muchos años de la UNESCO, de ir generando las condiciones en la educación en general, y no solo en la educación superior, de introducir la lógica y el conocimiento suficiente como para alfabetizarse en lo que es el pensamiento del futuro. Yo creo que esas tres cosas son muy importantes. En la convención esta general del año 2019, si no me equivoco, eh, está ahí, hay 40 países que la han ratificado, ¿no? Pero, y es un marco, es decir, pero la diplomacia académica va mucho más allá de todo lo que se plantea en estas iniciativas y documentos. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos llegando al final, porque já estamos com casi uma hora e meia e temos que ir cerrando, agradecendo imensamente a todos que nos acompanharam por acá, por Zoom, por las redes também. Recuerda que todo estará gravado, ¿no? Disponível no canal de YouTube. Queremos imensamente invitar, ¿no? A todos ustedes para que sigam participando. Em 15 dias vamos ter o próximo webinar. E este próximo webinar está planificado para 4 de agosto, donde vamos ter a oportunidade de contar com a presença de la representação de Salvador, e de Chile e de Brasil. Vamos ter 3 debatedores tratando do futuro da inovação educativa, promoção do desenvolvimento territorial desde a educação superior e também docência e prática prospectiva em Brasil, uma análise transversal. Então, vamos com estes temas para o dia 4, invitando a todos. Aí volveremos ao horário anterior, a 19 horas de Bogotá, 21 horas de Brasil. É o que está planificado para o próximo encontro. ¿Ya? Nada más, agradecer inmensamente, una vez más, a todos que se sumen a nuestro grupo. Queremos decir que las preguntas que están en el chat vamos a hacer llegar a nuestros ponentes para que puedan contestar y ahí subimos en nuestro grupo de WhatsApp para que todas las preguntas sean debidamente contestadas. ¿Les parece? Héctor y Esther, nuestra querida Esther y Héctor, sus palabras finales. Ladies first. Bueno, nada, yo es que soy muy breve, ya me conoce Héctor y Luciano. Simplemente quiero agradeceros porque creo que hay tantas líneas para ir preparándonos para ese panorama que nos va a estudiar Héctor y yo me uno, pero para ir aportando estas capacidades, como decía cuando comencé mi exposición. Y simplemente, bueno, he dejado mi email, aunque ya me habéis dicho que lo vais a hacer llegar, que quedo disponible para lo que necesiten, contestar todas esas cuestiones y hacer grupo para continuar estudiando sobre esta cuestión tan fundamental para el futuro, para pues, la perspectiva de la educación superior en todos nuestros ámbitos. Muchas gracias a todos. A usted, Esther, y dando la palabra a Héctor, pongo la invitación en la pantalla, Héctor. Muchas gracias. Mira,
justamente, Luciano, quería aprovechar estas últimas palabras para invitar a todos los que están presentes, para quienes están representando universidades, se representan como académicos, en fin, a eh, están todos invitados a participar en la séptima cumbre académica América Latina, el Caribe y Unión Europea, que vamos a celebrar el 21 al 23 de octubre en la ciudad de Oporto y que cuenta con ahí, la imagen lo muestra, con el patrocinio del presidente de la República de Portugal y que está organizada por la Asociación de Universidades Privadas de Portugal y por dos universidades de Oporto, Universidad Maya y una Universidad Portocalense, pero además que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Universidades, de Educación Superior. Y tenemos una serie de organizaciones, entre ellas muy importante el Electoral Board, pero también tenemos a la Asamblea Parlamentaria Eurolat entre el Parlamento Europeo y los parlamentos latinoamericanos, en fin, la BEI, etcétera. La participación en este evento, en esta cumbre, es abierta, es gratuita, no hay que pagar inscripción, no existe ese tipo de requisito de condición, solo el requisito es pertenecer a una entidad de educación superior de Europa o de América Latina, e incluso, habiendo escuchado ahora lo de la Sociedad Afroamericana de, de Guinea Ecuatorial, pues contarles que estamos invitando también a universidades del África, porque nos parece que tenemos que ir haciendo esta conexión América Latina, Europa, África a través de la educación superior, y esta va a ser la primera vez que vamos a incorporar en las cumbres académicas universidades de África. Así que bueno, están invitados a través de Rectoral Board, a través de Luciano, pues pueden obtener mayor información sobre cómo inscribirse, cómo participar, etcétera. Y bueno, y muchas gracias por la invitación nuevamente, gracias por la atención que han prestado y gracias también por las intervenciones que han sido muy motivadoras. Gracias a usted, Héctor. María Elena, su intervención para el cierre. Muchísimas gracias a todos y a cada una de las personas que asistieron a nuestro tercer webinar. Esperamos que nos acompañen, como bien lo decía mi estimado Luciano, el 4 de agosto, en el que allí vamos a hacer las diversas dinámicas con 3 países que nos van a acompañar. Entonces esperamos que nos puedan a asistir y que se unan al grupo de WhatsApp, que nuevamente lo voy a colocar en el chat para que por favor no se vayan a ir sin estar en ese grupo. Ahí colocaremos los diversos recordatorios para que no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos 4 de agosto. Saludos, muchas gracias. Adiós, Un grande abrazo. gracias. Muchas gracias y muchas Gracias. gracias a nuestros Gracias. conferencistas. Gracias, hasta Chao, Hasta la luego. chao. próxima. Nos Gracias. vemos, Marilena. Muchas gracias. Entonces, Gracias.